Pero tiene que ser inversión de calidad. Muchas gracias, buenos días, Jorge. En estos momentos, don Juan Jiménez brinda conferencia de prensa en este informe especial desde la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, la MAXI, sobre el caso de Berta Cáceres. A partir de hoy, la MAXI asume la investigación del caso de Berta Cáceres en cuanto a materia de corrupción. Escuchamos. Aspecto de inversiones en el país. Y también los inversionistas, los accionistas de fondos de inversiones, las entidades financieras internacionales, tienen que saber cómo se hacen las inversiones. A nosotros nos sorprende que estas entidades financieras internacionales, por ejemplo, no hayan sido capaces de establecer si se cumplieron o no determinados requisitos para una inversión como esta. Por ejemplo, que se hayan establecido una serie de contratos sin que tengamos la licencia ambiental como prerequisito para poder avanzar en un escenario de inversiones. Y en ese sentido, si bien es cierto, estas entidades están en pantalla, ya se retiraron, las últimas de las cuales el Banco Holandés, y el Fondo Finlandés, apenas el mes pasado, es importante que podamos decir que estas entidades tienen que saber cómo se hacen las inversiones en el país. No sé si pueden bajar un poco el aire acondicionado. Pasa que estoy con un cuadro. Seguimos en esta conferencia de prensa que brinda la MAXI en estos momentos. Asumen la investigación del caso Berta Cáceres en materia de corrupción acerca de las irregularidades en el proyecto Aguasarca y de la empresa DESA sobre los proyectos de inversión y los protocolos a seguir cuando no se cumplieron algunos pasos para este proceso de licitación. Seguimos escuchando a don Juan Jiménez en esta conferencia de prensa. El asesinato de Berta Cáceres fue un hecho de impacto nacional e internacional. Esta líder indígena y líder ambiental fue asesinada en circunstancias que están en este momento en investigaciones por parte del Ministerio Público. Hay 8 personas detenidas, vamos a recordarlo. Mariano Díaz Chávez, que era un mayor del ejército en ese momento en actividad. El señor Douglas Giovanni Bustillo, que era un teniente retirado del ejército también. El señor Henry Javier Hernández Rodríguez, también miembro del ejército, un militar retirado. El señor Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente social y ambiental de la empresa DESA. El señor Atilio Duarte Mesa, Emerson Eusebio Duarte Mesa, Evelyn Heriberto Rapalo Orellana y Oscar Torres Velázquez. 3 personas vinculadas al sector militar y 2 personas de este conjunto de 8 personas procesadas vinculadas a la empresa DESA. El señor Douglas Giovanni Bustillo fue inclusive jefe de seguridad de la empresa DESA. Entonces, veamos un poco las vinculaciones que esto tiene. Desarrollos Energéticos, la firma DESA, fue constituida como empresa el 25 de mayo del 2009. Su capital social fue de 25.000 lempiras. El capital social es el aporte que hacen los socios para poder iniciar algún objeto social, algún emprendimiento. Y esta empresa, con 25.000 lempiras, para los que nos están viendo a nivel internacional, poco más de $1.000, inicia una actividad empresarial. Y fíjense ustedes cómo esta empresa ha venido en el tiempo incrementando su capital social. Desde que fue creada,
hasta febrero del 2014 pasó de 25.000 lempiras a 381 millones de lempiras. Es decir, más de 15.000 veces el capital social inicial. Nosotros estamos considerando la importancia de analizar la legitimidad de estos aportes, la legitimidad de estos fondos de aumento de capital de la empresa, para verificar si hay algún tema ilegal vinculado, por cierto, al lavado de activos o no. No estamos prejuzgando, simplemente estamos señalando una hipótesis de trabajo, porque nos sorprende muchísimo el crecimiento de una empresa en estos términos. Hay que decir que la empresa fue constituida por dos hermanos, los señores Abate Ponce, Roberto y Giovanni, y que durante todo el tiempo de los trámites y procedimientos administrativos para las concesiones y contratos, la persona que estuvo a cargo como representante legal era la abogada Carolina Lisset Castillo Argueta. Posteriormente aparecen en escena dos empresas, Potencia y Energía de Mesoamérica, cuyo representante legal es el señor Gerardo Argucia Mercadal, e Inversiones Las Jacarandas, Sociedad Anónima, cuyo representante legal es el señor Atala Midense. DESA, en su composición representativa, en su directorio, figura el señor Roberto David Castillo Mejía, presidente de la Junta, el señor Jacobo Nicolás Atala Sabla, vicepresidente, y el señor Pedro Atala Sabla, vocal, que estamos presentándoles a ustedes el día de hoy. Este es un punto muy importante y nosotros quisiéramos que exista mucha claridad en lo que vamos a presentarles en este cuadro. La empresa se constituye, como dijimos, en mayo del 2009, y ya en noviembre, 6 meses después, estaba participando en una licitación importante para una concesión energética por parte del Estado de Honduras. Tenía en ese momento, como hemos señalado, un capital social de 25.000 lempiras y aspiraba a una concesión y un contrato millonario de energía eléctrica para el país. Gana la licitación y se suscribe con ellos el Condesa y Serna, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, el 22 de enero del 2010, el contrato de operaciones y el contrato de agua. Luego, el 3 de junio, se suscribe con la ENE el contrato de suministro de energía. En las concesiones de energía, lo más importante es tener la garantía de compra de la energía por parte de la empresa. Ellos consiguen esto el 3 de junio del 2010. El Congreso Nacional, el 9 de septiembre del 2010, aprobó el contrato de suministro de energía, este último. Y lo que quiero señalarles a ustedes es que todos estos contratos y actos administrativos e inclusive legislativos se realizaron sin que exista la licencia ambiental, que es un requisito para que pueda existir un proyecto de la envergadura del que estamos hablando. La pregunta y la hipótesis de trabajo en la investigación es cómo se puede otorgar una concesión y contratos sin que se haya hecho un estudio sobre el impacto ambiental que esa obra o ese proyecto puede generar. La licencia ambiental se otorgó el 25 de marzo del 2011. 25 de marzo del 2011. Y una particularidad de esta licencia ambiental es que se hizo sin que se haya efectuado la consulta previa e informada a los pueblos indígenas.
El 14 de mayo del 2011, el Congreso Nacional aprobó el contrato de operaciones con la Secretaría de Recursos Naturales, que fue el primer contrato que señalamos, y se dieron otros elementos de lo mismo, inclusive se amplió, y eso también es muy importante decirlo, se amplió la capacidad de generación eléctrica y se amplió la compra por parte de la empresa eléctrica de 14.458 kilowatts a 21,7 megawatts. Esto implicaba una diferencia sustancial del proyecto e implicaba, por cierto, una diferencia sustancial de la capacidad de compra de esta energía que tiene que hacer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Luego, además, se amplió la licencia ambiental y por la ampliación de la licencia ambiental está procesado el ex viceministro Darío Roberto Cardona. No sé si lo pueden ver. El 14 de octubre del 2016 fue detenido. Pero lo curioso es que la persona que otorgó la licencia original, que tiene el mismo problema por no haber hecho la consulta previa, que es el señor Rigoberto Cuéllar, no tiene todavía un requerimiento o una investigación sobre la materia, y es un tema que vamos a trabajar con el Ministerio Público. El 16 de enero del 2012, quiero resaltar este hecho. Perdonen, pero estoy con un cuadro de dengue y estoy un poco mal, por eso estoy un poco lento, pero avanzamos. Se amplía la capacidad del proyecto el 16 de enero del 2012. Esta ampliación no pasó por el Congreso. La decidió un funcionario de un ministerio. Y esto tiene consecuencias jurídicas, contractuales, tiene consecuencias patrimoniales, porque hay compromisos de pago de energía eléctrica adicionales a los establecidos en los contratos originales. Y esto no pasó por el Congreso. Esto además excede el periodo de gobierno, en fin, hay una serie de consideraciones de orden jurídico para determinar que esto no tenía que haber sido así y que tenía que haber pasado por el Congreso Nacional. El otorgamiento de la licencia ambiental se hizo con posterioridad a los contratos, ratificamos como conclusión el tema, y no se realizó la consulta previa e informada en ninguno de los pasos del procedimiento administrativo, en ninguno de los contratos, en ninguno de los pasos que se siguieron en este proyecto Agua Zarca a cargo de la empresa Desarrollos Energéticos. Aquí les presentamos el problema de las licencias ambientales, otorgadas por en ese momento el secretario de Estado de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, el doctor Rigoberto Cuéllar Cruz, el señor Rafael Antonio Canales Girbal, en ese momento secretario general de la misma Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Y la pregunta que hacíamos: ¿cómo es posible que el señor Roberto Cardona, procesado por ampliar la licencia, esté procesado, inclusive detenido, y quien otorgó la licencia original no tenga ningún tipo de consecuencia? Finalmente, ¿cuáles son los presuntos delitos que nosotros estamos analizando como hipótesis de trabajo? No quiero que aquí se malentienda que estamos ya efectuando una calificación o que estamos determinando la responsabilidad penal de las personas. Son hipótesis de trabajo, son elementos, indicios que nos pueden llevar a la necesidad de una investigación que ya se inició en el Ministerio Público, y lo que estamos diciendo acá es que vamos a trabajar en equipos integrados con la Fiscalía de Etnias en este momento, que tiene a cargo este expediente de los hechos irregulares o presuntamente irregulares
de la concesión y de los contratos para efectos de que podamos tener claridad y si existen responsabilidades penales que se determinen las sanciones del caso. Los delitos que se están estableciendo como hipótesis son los de abuso de autoridad, fraude, que es la colusión entre el privado, entre la empresa y los funcionarios para festinar trámites, para festinar o digamos, acortar, entre comillas, los procedimientos y no cumplir la ley, con beneficio económico, con beneficio patrimonial. Y en tercer lugar, la posibilidad de lavado de activos, como hemos señalado hace un instante. Quiero ratificar que en este caso hay o habría participación de funcionarios públicos. Hay que investigar cuál es el nivel de responsabilidad de los representantes legales de las empresas involucradas, de la empresa DESA en concreto. Una de las empresas inclusive que participa el día de hoy en DESA tiene una conexión en Panamá. Hay que verificar esas conexiones. Es PENSA, Potencia y Energía de Mesoamérica. Y quiero ratificar que el caso del asesinato de Berta Cáceres sigue su curso. Los 8 detenidos están siendo investigados por la Fiscalía. Nosotros consideramos que la Fiscalía tiene un trabajo que hacer ahí importante. Hay que determinar la responsabilidad no solamente de autores materiales, sino de todas las personas que hayan participado en ese asesinato. Y si hay conexión de ese asesinato con este tipo de circunstancias vinculadas a actos de corrupción o presunta corrupción que estamos revelando esta mañana con ustedes, habría que determinar también cuáles son los niveles de una asociación, digamos, ilícita, general, de todas estas personas en relación a este caso. Muchas gracias. Don Juan Jiménez Mayor, quien es el vocero de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad. En estos momentos solo formulamos solo una pregunta a don Juan Jiménez. Si guardamos silencio, compañeros, para hacer nuestra interrogante en estos momentos a don Juan Jiménez Mayor, luego de este informe importante. Vamos a hacer la consulta respectivas. En este momento vamos a iniciar la ronda de preguntas. Les pido por favor un poco de silencio. Vamos a iniciar con la licenciada Sandra Maribel. Vamos a seguir con esta ronda de preguntas. Berta se cansó de repetir esa historia. De la Maxi, realmente, donde es un tema importante lo que se anuncia, procesos de investigación contra estos procesos e incluso funcionarios del Estado de Honduras y del Ministerio Público en estos momentos que se brinda este bombazo desde la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, Maxi. Que están detrás de ese proyecto es que a Berta le quitaron la vida. Todas las personas que usted ha mencionado ahí las denunció Berta Cáceres, absolutamente todas esas personas. Y el Estado de Honduras, hace unos días atrás, en su participación en el examen periódico universal, aseguró que 2 de los 8 acusados o detenidos son los autores intelectuales del asesinato de Berta. Fue a mentirle al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. La investigación del crimen de Berta Cáceres está decretada en secretividad por el Ministerio Público, justamente porque el Ministerio Público se ha coludido con los autores intelectuales para que no avance la investigación. Esa es la razón por la cual se declaró la secretividad, porque no ha habido avances en la investigación, ni va a haber avances en la investigación, y ya vemos quiénes nos atrevemos a asegurar que ese es un caso que va a quedar en impunidad. Quisiera preguntarle al señor Juan Jiménez, ¿hasta dónde llega el compromiso de la MASI? Si en el momento en que determinen que el asesinato de Berta Cáceres estuvo directamente ligado a la corrupción que hubo en la asignación de la concesión, que todavía está firme, aunque hayan publicado el FINFON y el FMO y la empresa Aguasarca,
que se ha suspendido el proyecto, la concesión todavía está otorgada. ¿Hasta dónde avanzan? ¿Pedirán que la concesión se cancele? ¿Hasta dónde se va a avanzar? Gracias. Bueno, nosotros estamos revelando a ustedes algunas hipótesis de trabajo. Efectivamente, las personas que usted comenta y que hemos señalado en este breve informe a ustedes, son personas que saben que han tenido actuación en este caso, tanto en las concesiones como en la firma de los contratos. Y esto es un elemento que hay que investigar. Y lo que ha planteado la misión en este momento frente a ustedes es que vamos a trabajar seriamente en una investigación sin ningún prejuicio, sin ningún tipo de elemento que a priori determine responsabilidades. Sí nos llaman la atención algunas cosas que hemos señalado el día de hoy, pero trabajaremos bajo los estándares del derecho penal, que es lo que hacemos nosotros en la misión, no estándares políticos, y determinaremos conjuntamente con nuestros colegas del Ministerio Público, y en su momento se hará el requerimiento del caso, esperamos, si es que llegamos a encontrar las responsabilidades y las pruebas necesarias que permitan incriminar a las personas para efectos de determinar los aspectos de orden penal. En lo que toca a los aspectos administrativos, es decir, la validez o no validez de la concesión y de los actos administrativos que se han efectuado, ese es un elemento que nosotros no tenemos competencia, pero sin duda alguna que si en el proceso penal se llega a determinar algún tipo de responsabilidad que vicia evidentemente esos actos administrativos de concesiones o contratos que se hayan suscrito con el Estado de Honduras, sin duda alguna que esos contratos tendrán consecuencias jurídicas que serían, por supuesto, la nulidad o revocación de estos actos administrativos. Ok, cedemos la palabra al señor Alex Cáceres, dice ya hace que se en vivo. Buenas tardes, compañeros, don Juan Jiménez y los demás miembros de la mesa. Dos interrogantes, o una interrogante concreta acerca del fiscal general Rigoberto Cuellas y el señor Rafael Canales, que están blindados prácticamente en sus cargos que están actualmente. Uno es el fiscal adjunto y el otro es el secretario que lleva precisamente estos temas de concesiones, actualmente trabajando en la Procuraduría General del Estado, don Rafael Canales, el abogado. Ustedes, sumados con todos los delitos que están ahí, suman a cerca de 25 a 30 años de prisión, de encontrar responsabilidad penal a cada una de estas personas. De inmediato va a solicitar ustedes con el cuerpo de investigación requerimiento fiscal, tanto para el señor Rigoberto Cuellar como para los demás que han mencionado esta mañana. Sí. Miren, esta investigación ya tiene algún tiempo en la Fiscalía. Nosotros hemos hecho un análisis con el equipo de investigación de la misión para efectos de determinar la pertinencia de poder nosotros involucrarnos. Y hemos decidido, y por eso lo que estamos haciendo el día de hoy es convocarlos a ustedes para informarles nuestra decisión de incorporarnos al caso. En la metodología de trabajo que tiene la misión con el Ministerio Público, conformamos equipos integrados de investigación. Lo estamos haciendo con el caso Cachiro, por ejemplo, el caso de las imputaciones de Davis Rivera Maradiaga sobre algunos políticos en el país, donde tenemos un equipo integrado con el Ministerio Público, con 3 fiscalías que están trabajando en esta materia y nosotros, para poder identificar si existen elementos que efectivamente determinen la certeza, veracidad y que permitan un requerimiento y un procesamiento de las personas. En el caso concreto, esta investigación ya está iniciada, nosotros tenemos competencia cuando decidimos entrar a una investigación. Recuerden que la Maxi decide en qué investigaciones puede participar, ya lo hemos decidido el día de hoy, estamos comunicándolo, y haremos el trabajo de integración de equipos integrados y oportunamente, seguramente, tomaremos las conclusiones y las acciones que determinen los cursos que tenemos que hacer en relación a cada una de las responsabilidades. No olviden que las responsabilidades penales son individuales. Hay que demostrar en cada caso si una persona tiene elementos de responsabilidad para poder hacer el requerimiento. Como hemos señalado en varias oportunidades, los juicios se ganan en los tribunales, los juicios se ganan
con pruebas, y lo que tenemos que hacer es conseguir esas pruebas sobre la base de las hipótesis de investigación que vamos a promover con nuestros colegas de la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público. Bien, muchas gracias, don Juan Jiménez Mayor, en esta conferencia de prensa. Compañeros, vamos a regresar con ustedes en este caso importante que revela este día la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, acerca de la corrupción en las concesiones, y específicamente se inicia con la empresa DESA en el proyecto Aguas Arca, en el cual pues fue el detonante para quitarle la vida al ambientalista Berta Cáceres. Con esta información, compañeros, yo regreso con ustedes al estudio principal.